Queridos amigos, muchas gracias. Pues como lo habíamos platicado, tenemos una interesante plática el día de hoy para ver la visión universitaria, ver cómo está la situación pública en el nivel superior en el país. Y para ello tenemos en Tabasco un distinguido amigo que ha tenido a bien visitar su casa una vez más a la Universidad Juárez. Me refiero al director general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública en México, el querido doctor Salvador Malo Álvarez. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por estar aquí con ustedes. Pues resulta ser que de su amplia trayectoria en el servicio público y en el nivel de la educación, ¿quién mejor que usted para hablarnos de esta reunión de planeación integral de la educación superior en México, que me comentaba se hacen varias a lo largo del año? Sí, se hacen varias a lo largo del año. Venimos trabajando desde hace 3 años. Todas las universidades del país, de hecho todas las instituciones de educación superior, no nada más las que tienen el nombre de universidades. ¿Sean públicas o privadas, ¿no? Sean públicas o privadas. Yeah. Pero también están las normales, también están las universidades interculturales, también están los institutos tecnológicos, tanto los descentralizados como los federales. También están las universidades politécnicas y tecnológicas, también está la Universidad Pedagógica Nacional. En fin, están todas las instituciones de educación superior. No todas las privadas, pero sí un número importante de privadas, porque las privadas son muchas. Sí. Tenemos 2.700. Entonces lo que invitamos a todas las públicas, más un porcentaje de privadas que representan una matrícula que equivale al 40% de la pública, que es más o menos una relación que estamos guardando. La correspondencia. Y entonces, afortunadamente ha habido una respuesta muy entusiasta de todas las universidades. Nos venimos reuniendo cada año, 1.000 universidades, y como no podemos trabajar con 1.000 universidades a la vez, lo que hacemos es que hacemos 8 reuniones diferentes, con 120 universidades más o menos en cada reunión, y lo hacemos siempre en una anfitrionía de una universidad pública. Y esta, la Casa de Todos, ha abierto las puertas a más de 100 universidades hoy en día. Ahora, ¿cómo nace la idea? ¿Para qué nace esta idea de reunirse? ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y futuro plazo? Sí, es una muy buena pregunta. Nace con una visión de que el sistema de educación superior mexicano ya ha crecido mucho, ha tenido un desarrollo extraordinario, y eso implica que tenemos muchísimas universidades, muchísimas instituciones de educación superior, pero que se hablan poco. Y tenemos, por otro lado, una gran diversidad de instituciones que nuevamente se hablan poco entre ellas. Y por otro lado, tenemos una situación a nivel internacional de que la educación superior está en un proceso de cambio, no solo en México, en todas partes del mundo. Está cambiando literalmente de forma muy continua por muchas razones, por la globalización, por las cuestiones de las tecnologías de información, por la forma en que conocemos ya más cómo se aprende y cómo se evalúa, sí, por la manera en que las profesiones y las ocupaciones están cambiando. Hace un siglo, cuando estaban las profesiones que tenemos ahora, la mayor parte de la población era, en el caso de México, pero también en muchas otras partes, era rural. Ahora la mayor parte de la población es urbana. Eso hace que las profesiones cambien, se transformen, pero además las tecnologías también han llevado a cambiar las ocupaciones. Ahora se supone que en el resto, la población económicamente activa, más o menos un 80% de esa población económicamente activa está dedicada al sector terciario. Cuando casi un siglo era al revés, al sector primario, el que absorbía ciertamente la agricultura, la ganadería, la pesca, etcétera, absorbían al grueso de la población. Pero doctor, hoy nos está requiriendo también el crecimiento poblacional, que las actividades primarias se reactiven. Claro, qué bueno que lo dice usted. Por otro lado, tenemos el crecimiento de la población. Yo me acostumbro a usar a mí como un vara de medir para poder ilustrar lo que estoy diciendo. Y yo les digo a los colegas que cuando yo estudié en la universidad, solamente estudiábamos el 2% de la población que tenía mi edad. Solamente 2% de ellos estábamos en la educación superior. Yo era uno de ellos. Claro, en ese momento yo no me daba cuenta lo afortunado que era de que podía estar en la universidad. Ahora tenemos 37% de los jóvenes que están en la educación superior. Tampoco se dan cuenta lo afortunado que son. Sigue siendo un privilegio. Sigue siendo un privilegio porque finalmente son 37 de cada 100 son los que están en las universidades y tenemos 63 que no. Doctor, ¿cuáles son las metas más inmediatas que se siguen en este 2017 con las reuniones que se llevan hasta con ahora la de Tabasco? Las metas más importantes son 3. Por un lado, es analizar los resultados de una encuesta que hicimos justamente con las universidades. Hicimos una encuesta para saber cómo está la educación superior.
¿La encuesta fue hacia alumnos o hacia el cuerpo? La encuesta fue hacia los tres. Hacia los Hicimos la misma pregunta fraseada de manera diferente, porque no podemos frasearla de la misma manera, porque no la entenderían, por ejemplo, los estudiantes o no lo entenderían los directivos. Pero le hicimos la misma pregunta a los directivos, a los profesores y a los alumnos. Nos contestaron 600 instituciones de educación superior, es decir, cuando digo instituciones me refiero a los directivos de las instituciones. De esas nos contestaron 22,000 profesores y de esas nos contestaron 45,000 alumnos. Un muestreo extraordinario. Es un muestreo extraordinario, que es un muestreo que nos da una información de cómo está la situación de la educación superior en el país. ¿Y el análisis fue? Todavía estamos en eso, es parte del asunto, porque normalmente México tiene muy buenas estadísticas de cuántos entran y de a dónde entran, qué tipo de universidades son, qué tipo de profesorado tienen, qué tipo de alumnos son, a dónde van, a qué áreas, etc. Tenemos mucha información desde hace mucho tiempo sobre los insumos, digamos, de la educación superior. Y también tenemos mucha información de cómo salen los jóvenes de la educación superior, cuántos, de qué áreas, con qué nivel, cuántos se tardan para sacar los títulos, cuántos se gradúan, cuántos, en fin, cuántos entran cuántos a posgrado, todo ese tipo de cosas sí las tenemos. Pero tenemos muy poca información del proceso, que es lo más importante. De cómo se va dando todo esto. ¿Cuál es la relación que hay entre el profesor y los alumnos? ¿Qué tipo de carga de trabajo tienen en cada institución? ¿Cuántos de ellos utilizan tecnologías digitales? ¿Cuántos de ellos usan el manejo de competencias? ¿Cuántos usan el manejo de contenidos, etcétera? Todo lo que es el proceso educativo es en lo que menos información teníamos. Es un tema muy amplio. Entonces, ahora estamos teniendo toda la información. Decíamos de las 3 metas. Sí, por eso, y esta es una de ellas, es analizarlas. Estamos analizando justamente ahorita los resultados de la región del sur-sureste, que son Tabasco, Oaxaca, en este caso también Quintana Roo y Veracruz. Están aquí analizando todo eso. La segunda meta es desarrollar indicadores para poder medir el avance de la educación superior. Tenemos indicadores también, como decía yo hace rato, de muchas cosas, pero tenemos pocos indicadores de proceso. Entonces, hemos propuesto indicadores, se están ensayando. Ayer se ensayaron los indicadores por parte de las universidades. ¿Qué quiero decir con ensayar? Están viendo si les queda el saco, si el traje que hemos pensado les queda, porque debemos tener indicadores que reflejen la realidad de las universidades, no tener indicadores que no nos dicen lo que está pasando. Una medición estándar para poder comprender. Así es, para poder comprender, para poder saber de repente, esto está saliendo de una forma o está saliendo de otra. Bueno, entonces vamos a ver por qué está sucediendo eso y vamos a meter las correcciones que se deban de tener, cuándo se deban de tener esas correcciones. Porque hay veces que no, hay veces están ilustrando algo que es lo que la universidad quiere. Entonces está bien, pero tenemos que tener esa información. Y el tercer objetivo, la tercera meta que tenemos en esta reunión es el de elaborar proyectos interinstitucionales. Es decir, trabajar de tal forma que las instituciones trabajen conjuntamente, 5, 10, 15 instituciones en un solo proyecto, que sea proyectos que van atendiendo a problemas que cada una de ellas o cada grupo de ellas considere importantes. Son proyectos de muy diversa naturaleza. Uno se trata de hacer estudios, otro se trata de hacer normas, otro se trata de producir material educativo, otro se trata de alguna forma de generar investigaciones aplicadas. En fin, cada universidad escoge los proyectos. Y esto genera conocimientos aplicables. Conocimientos aplicables, pero además logra una sinergia entre las instituciones, de tal manera que las instituciones se conocen. Al principio, hace 3 años, cuando empezamos con esto, puedo decirle que aún instituciones que eran del mismo sistema, nunca se habían reunido. Nunca se habían reunido de una forma colectiva como lo estamos haciendo ahora. Y en cambio ahora están trabajando todas, unas con otras, y en proyectos que a cada una de ellas les interesa. Y la fortuna es que encuentran coincidencias. Encuentran intereses. Doctor Salvador, desde la visión institucional de la Secretaría, ¿cuál es el canon a seguir en la universidad pública del siglo XXI, del 2018 en adelante? Bueno, el canon que tienen que seguir las universidades es muy variado. Tienen que lograr una educación flexible. Eso es lo que quiero decir. Una educación flexible es que no tengamos una exigencia de que los jóvenes escojan desde los 18 años de qué van a salir, en qué profesión van a ser, sino que puedan tener una trayectoria que les permite ir cambiando su dirección de en qué tipo de área quieren especializarse y que lo puedan ir corrigiendo sobre el camino. Que no estén obligados a que a los 18 años tienen que saber exactamente qué es lo que van a querer salir a los 22 o los 23 o los 24 años que salen de la universidad, sino que puedan ir cambiando sobre la marcha. La segunda característica que tenemos es que la educación debe estar centrada en los aprendizajes. Eso se dice muy fácilmente y la gente dice, siempre han estado centrados en los aprendizajes, pero no es cierto. Siempre ha habido
enseñanza y aprendizajes, pero lo que se está diciendo eso es que lo que se está queriendo decir con esto de centrada en los aprendizajes es que ahora se está juzgando lo más importante al profesor, que logra que los alumnos aprendan y no nada más al profesor que sabe mucho. O que memorice nada más el alumno. Así es, que ya no es importante eso. Que reflexione, que pueda aplicar sus conocimientos, que sepa qué hacer con sus conocimientos, que no nada más sepa, sino sepa hacer. La tercera gran importancia que se está dando ahora es el que logremos tener un mayor involucramiento de los estudiantes en su propia educación. Generalmente hay la actitud de que el estudiante está pasivo, está oyendo, y son las universidades y los maestros los que le están diciendo qué hacer y qué no hacer. Y lo que se dice ahora, no. Como estamos diciendo, estás centrado en aprendizajes, lo que quiere decir es que tú eres gestor de tu educación. La educación es tu educación, la educación es para los alumnos, entonces tú debes estar enganchado en tu educación, tú debes de responsabilizarte de tu educación, y eso quiere decir que se les da más autonomía a los estudiantes para aprender, pero al mismo tiempo se les da más responsabilidad. Y en esto la educación virtual, cuando el alumno escucha al maestro en el aula decir algún conocimiento, inmediatamente consulta en internet. Es una herramienta que debe ya estar de lleno. Las tecnologías digitales son un cambio radical en lo que hacemos con la enseñanza. Los profesores hasta hace muy recientemente eran los que transmitían el conocimiento a los estudiantes, porque los libros no tardaban mucho en llegar, o costaban mucho, sí, porque las revistas que llegaban a las universidades llegaban muy tardíamente o interrumpidamente. A veces no llegaba un número, a veces no llegaba un año completo. Entonces la información la daban los maestros. Ahora que estamos viviendo en esta era en que todos tenemos un teléfono inteligente, es muy fácil no solo llegar a la información, sino inclusive verificar la información del maestro. Entonces el maestro tiene que tener un rol diferente. Ya no es el que da la información, el maestro es el que facilita el uso de la información, y lo que dice es saber cómo estás usando esa información. Y dice cómo va a gestionar esa información. A ver, busca tal y tal cosa y vamos a discutir cómo se va a poder hacer esto o cómo se va a poder lograrlo. Doctor Salvador, hay un paradigma en México, cada 6 años se reinventa el país o el Estado, y en materia de educación, en esta gran iniciativa que tienen de juntar a las universidades, ¿el trabajo se pierde después de que un sexenio concluye, o cómo salvaguardar lo que hasta ahora han logrado? No, este trabajo en cierta forma no creemos que se vaya a interrumpir, porque lo que está sucediendo es que los principales actores de estas reuniones son las propias universidades, y las universidades tienen sus propios ritmos y sus propios plazos, y en general los maestros y las personas que vienen a estas reuniones pues no van a cambiar, o no van a cambiar mucho, porque la rotación de maestros es menos acentuada que la rotación de funcionarios. Doctor, vamos a continuar con usted, vamos a ir a una pausa. La pregunta que dejo aquí en el tintero sería, ¿necesitamos más universidades públicas en el país? Con eso volveremos aquí en TV. Le agradecemos infinitamente. Para continuar con esta plática, recuerden que estamos en esta ocasión con el doctor Salvador Malo Álvarez, es director general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública en México. Con él estamos tratando varios temas que están de igual forma concentrándose en esta reunión de planeación integral de la educación superior aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sede de más de 100 universidades públicas y privadas. Había quedado la pregunta, ¿necesitamos más universidades públicas en México, o qué necesitamos para que estas universidades que ya estén tengan un mayor dinamismo? Yo creo que las dos cosas son válidas, pero empiezo por la primera. Tenemos en total, el país tiene 3.700 universidades o instituciones de educación superior. Buena parte de ellas son particulares, o sea, hay más instituciones particulares que públicas, pero la matrícula está al revés. Hay más matrícula en las instituciones públicas que en las privadas. La matrícula en este momento en el país es 1/3 está en instituciones privadas, 2/3 está en instituciones públicas. Pero estos números le dicen a usted, 3.600 yo creo que es una cantidad extraordinaria de universidades. Yo diría que convendría, si yo pudiera diseñar o con una varita mágica resolver el asunto, yo reduciría el número. Creo que tenemos demasiadas universidades o demasiadas instituciones de educación superior. Es cierto que al mismo tiempo tenemos todavía una falta de atención a muchos jóvenes.
Entonces, que estas 3.600 instituciones que atienden a 4,5 millones de estudiantes, todavía tienen que atender o deberían de poder atender a otros 4,5 que, cuando menos, que no entran a la universidad. O sea, tenemos 7 millones de jóvenes, más o menos, entre 8 millones, 7 y 8 millones de jóvenes que no entran a la universidad, por 4,5 que sí entran. Entonces, me diría usted, bueno, si con estas todavía no entran, necesitamos muchos más. No, lo que pasa es que tenemos muchas universidades de relativamente buen tamaño y otras universidades muy grandes y algunas, muchísimas, muy pequeñas. Entonces, creo que tenemos que tener un reacomodo de eso para que tengamos un mayor número de instituciones de tamaño medio, de tamaño adecuado, y menos de las pequeñas. Las pequeñas no quiere decir que son malas, hay pequeñas extraordinariamente buenas y conocidas en México, pero también hay pequeñas que están muy endebles, muy rezagadas, con muchos trabajos para sobrevivir. Creo que tendríamos que lograr una redistribución de las universidades. Pero como país tenemos más universidades en promedio que lo que tienen otros países. Por ejemplo, países tan llenos tan ricos en educación superior como Australia, pues tienen unas 43 universidades, o como Canadá. Es cierto que tienen la tercera parte de la población. Pero nosotros tenemos, como le decía yo, cerca de 1,000 universidades públicas, cerca de 1,000 instituciones de educación superior pública y cerca de 2,700 particulares. Entonces yo creo que sí tenemos que reacomodar de alguna forma, debemos de lograr una mejor distribución y además hacerlo de manera que todos los estados tengan una oferta similar en cuanto que sea suficientemente diversa, que en todos lados los jóvenes pueden ir a una universidad cercana, por decir algo, a sacar un doctorado, una maestría, o a tener una educación vocacional o técnica, o tener una educación fundamentalmente clásica universitaria. O sea, debía haber esa posibilidad, o de normalistas, o sea, todos los estados debíamos de tener la posibilidad de que los alumnos no tuvieran que emigrar mucho de un lado a otro, aunque la migración educativa no es tan mala, sobre todo si es interna, el que los jóvenes se vayan a estudiar a otra región del país, seguramente los hace que se tengan que enfrentar solos a su manera de enfrentar a las universidades, manera de enfrentar su vida, y los hace madurar, los lleva a madurar. Y además los mide. Así es, los lleva a madurar más rápidamente y a encontrar otras realidades porque ya no están en el seno de los amigos y la familia, sino que ya en el nido, exactamente, ya no están protegidos. Entonces, cualquier experiencia de migración para jóvenes que van a estudiar a otra ciudad distinta de la suya, creo que es buena, creo que es una experiencia magnífica si logramos tener suficiente buena calidad en todos lados para que entonces se haga esta migración. Aprovechando este tema, doctor Salvador, el modelo presencial ha sido por décadas, por siglos, el modelo, ¿no? Esta Universidad Juárez ha implementado ya la educación a distancia con resultados exitosos. ¿Qué pauta le da en el marco de esta reunión, y qué lugar ocupa la educación a distancia en la educación pública? Sí. En el país todavía la educación a distancia o virtual solamente ocupa como un 11% de la población, de la matrícula de estudiantes. El 90%, 89% está dedicado a educación presencial. Pero yo vaticino que la educación presencial va a dejar de ser llamada de esa manera. No quiere decir que se vaya a acabar la educación presencial, sino lo que quiere decir es que aún la presencial va a tener mucha influencia de las tecnologías digitales. Aún los jóvenes que están yendo diariamente a la universidad y platican con sus profesores, van a tener muchas actividades que van a requerir tecnología digital. En otras palabras, que la diferencia entre, ahorita tenemos 3 clasificaciones, educación presencial o escolarizada, educación semipresencial o semiescolarizada y educación a distancia o abierta. Yo creo que todas van a ser semipresenciales, es lo que quiero decir. Todas las universidades o la gran mayoría de las universidades presenciales de ahora van a ser semipresenciales o semiescolarizadas. Y que sí habrá universidades virtuales de tamaño importante, van a crecer, yo creo que todavía van a crecer más de lo que están creciendo ahorita. De hecho, crecen más rápidamente que la presencial. La educación a distancia está creciendo a un ritmo de aproximadamente un 10% anual, mientras que la educación presencial está creciendo a un ritmo de 4%. Es cierto que la presencial, como es más grande, el crecimiento todavía de 4% es más grande que el crecimiento de las 11, pero el crecimiento de las 11 está multiplicándose más rápidamente, de las 10%, perdón, está multiplicándose más rápidamente. Entonces, volviendo a su pregunta, yo creo que las tecnologías digitales es algo que llegó para quedarse. Nos está afectando a todo, no nada más a la educación, está afectando todo. La parte que estamos ahorita grabando, el video, etcétera, ya todo está lleno de tecnología digital, como el resto de la actividad humana.
Entonces yo siento que toda la educación además se potencia con la educación digital, porque podemos ahora utilizar para enseñanza, para aprendizajes, cuestiones que antes no podíamos enseñar, no podíamos usar. Claro, ha tocado un tema interesante. ¿La educación se está digitalizando o la estamos haciendo virtual? ¿No tiende ello a perder humanismo o hay que reforzar el sentido humanista en las universidades públicas? Yo no siento que la tecnología digital per se hace perder el humanismo. La tecnología digital es una herramienta que utilizamos los hombres, y hablo de los hombres en general, hombres y mujeres, evidentemente, que utilizamos los hombres para las distintas actividades que hacemos. Los que tenemos que ser más humanistas o menos humanistas somos nosotros, los seres humanos. Y por lo tanto las universidades yo creo que tienen que seguir dando la posibilidad de darle una formación integral, incluye el que justamente también potencia en el lado humano de las personas. No necesariamente será en la tradición humanista clásica, es decir, no tenemos por qué insistir en que todos tenemos que saber más de los escritores romanos o griegos o de los grandes escritores de otras épocas. Es bueno que sepamos todos, pero también lo que tenemos que ser es más humanistas incluso en la época actual, ser más humanos dentro de una vida mucho más tecnologizada, mayor sensibilidad y usar las tecnologías justamente también para ayudarnos en eso. Pero tenemos que aprender a ser socialmente más solidarios. Eso es parte del humanismo y eso lo tenemos que aprender en las universidades. Tenemos que aprender Whitehead, un profesor, un filósofo matemático, decía que la educación no es otra cosa más que entrenar el intelecto, el rigor del intelecto, despertar la apreciación por la belleza y enseñar a tener la sensibilidad por el dolor del prójimo. Bueno, ahí está, en 3 frases está resumiendo lo que es la educación y yo creo que eso no va a cambiar mucho. El problema es cómo lo hacemos, cómo despertamos la apreciación de la belleza o la sensibilidad por el dolor del prójimo, o la solidaridad con el que tiene problemas y que se necesita ayuda nuestra. Ahí las universidades pueden hacer mucho porque están formando a los jóvenes justamente cuando están pasando de esa etapa de niñez a convertirse en seres humanos. Entonces es evidente que las universidades tienen que jugar un papel cada vez más creciente en cómo hacer a los individuos responsables, y por responsables me refiero a que sean responsables de sí mismos con respecto a los demás, de sí mismos con respecto a los colectivos, de sí mismos con respecto a las poblaciones. Responsable y también corresponsable. Es lo que quería decir al decir eso, corresponsable es la palabra. Y lo hemos visto ahora recientemente en México, tuvimos una extraordinaria oportunidad que de alguna forma lamentablemente la naturaleza nos las impuso, pero que vemos que ahí está el espíritu solidario de los mexicanos. Creo que estamos en buen momento, tanto sociedad como universidades, para despertar eso que usted ha comentado. Hablaba usted precisamente de estos nuevos paradigmas también de la universidad. La educación tradicional estaba haciendo a profesionales para una cuestión un tanto mercantilista y ahora vemos que está un poco más enfocado al emprendedurismo. Sí. ¿Cuál es esta visión que se tiene en la Secretaría de Educación? La del emprendedurismo quiere decir que la gente se valga más por sí misma, que sea capaz de iniciar cosas nuevas y no simplemente que sea capaz de aplicar fórmulas conocidas y repetidas, sean las de una profesión, sean las de una actividad. El emprendedurismo quiere decir que uno tome la iniciativa y pueda generar cosas nuevas. Nuestra visión, o mi visión, para no decir nuestra, porque a lo mejor colectivamente tenemos visiones diferentes, pero mi visión, por ejemplo, es que no tenemos grandes empresarios. Sí los hay, evidentemente, y algunos son muy conocidos, pero lo que quiero decir es que nuestro país como tal no forma generalmente grandes empresarios, forma grandes comerciantes, o sea, personas que compran barato y saben vender caro, pero lo que necesitamos es empresarios en el sentido real de la palabra, que saben crear cosas nuevas, nuevos negocios, nuevas visiones, nuevas formas de abordar. Y esos son los grandes empresarios. Y se dan en todas las áreas del conocimiento, no solamente en la compra y venta, no solamente en el comercio, también se dan en la tecnología, también se dan en el gobierno, también se dan en las actividades deportivas, también se dan. Ese emprendedurismo quiere decir esa capacidad de ver las cosas con nueva forma, con nuevas visiones, con nuevos métodos, que permiten crear nuevas condiciones y podamos, por lo tanto, como país, ir continuamente aprendiendo y escalando y siendo país que va en la delantera de los cambios de las naciones y no a la saga, como nos ha tocado vivir, a la saga de las cosas, y que, pues por lo mismo, si estamos a la saga, vamos retrasados. Tenemos que
en ciertas cosas tomar la delantera. Claro. Hay esperanza entonces para la educación pública, que puedo resumir después de esta plática, que viene un papel muy importante. Desde luego que hay esperanzas para la educación pública. Como le decía a usted, buena parte de lo mejor que tiene México está en la educación superior y en la educación pública. Entonces, claro que hay esperanzas. Lo que tenemos que hacer es realmente sacudirnos todos un poco y decir, vamos a ponernos a remangar las mangas y a trabajar más. Muy bien. Doctor, ya nada más para concluir en esta interesante plática con usted, ¿qué sigue después de esta reunión de planeación integral? Lo que sigue de manera concreta es que trabajaremos todo lo que sale de estas reuniones. Recuerde que son 8. Entonces, tenemos 8 veces lo que va a estar aquí, lo tenemos que analizar, compactar, resumir correctamente, de manera que podamos, por un lado, destilar lo que salió y poderlo tener muy claramente y a partir de eso ofrecérselos a la siguiente reunión y decir, ahora démosle otra vuelta a la tuerca. Es decir, aquí está lo que tenemos, pero ahora ¿cómo subimos de allí? ¿Cómo avanzamos de allí? La idea es que nunca paremos y entonces que siga dinámico. Que siga dinámico, que el progreso de las universidades siga por siempre. Doctor Salvador Malo Álvarez, muchas gracias por esta plática. En esta su casa, la UJAT. Estamos muy complacidos y que sea exitoso. Es un gusto estar en Villahermosa y estar con los tabasqueños. Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias.